Seguimos a la espera del resultado de la primera votación del cónclave. Le recuerdo, si vemos humo blanco será el inicio de una nueva etapa. Si vemos humo negro es que los cardenales no han alcanzado un consenso. El cielo de Roma, más de las 7:30 de la tarde ya. Y todos expectantes, quienes se encuentran allí y los fieles católicos que siguen, por supuesto, este histórico evento. Vamos a entender qué puede implicar todo ello en el Colegio Cardenalicio. Nos acompaña Daniel Molina, decano de Derecho Canónico en la Universidad Católica Argentina. Gracias por estar con nosotros. Espera humo negro el día de hoy, considerando las características muy específicas, peculiares, particulares de este cónclave. Sí, realmente creo que la primera votación no se va a alcanzar el consenso porque el número de votos es muy elevado, es de 2/3, los cuales son 89. Sería un milagro que ocurriera en la primera votación, la elección del Papa. Sería un milagro, exactamente. En este primer voto o esta primera votación de sondeo, ¿qué tipo de información y de tendencias o de datos van a poder percibir los electores? Bueno, lo primero que se va a percibir en estos días, si estas congregaciones que tuvieron previamente, realmente hubo algún consenso o se va a trasladar al cónclave, ¿no? De ahora en más habrá 4 elecciones por día, entonces sería de esperar que rápidamente, digamos, después de 4 o 5 elecciones, estuviese el Papa. Ya si comienza a demorarse más, va a mostrar eso, va a mostrar que hay una dificultad en lograr el consenso de la persona que se quiere para guiar la Iglesia. Y cuando el 80% de los cardenales en aislamiento, hoy electores, fueron elegidos por el Papa Francisco, ¿qué derivaciones tiene este hecho en relación con el tipo de defensa de la Iglesia Católica y prioridades se harán para tomar la decisión de por quién votar? Sí, yo creo que va a tener el Papa Francisco va a tener una gran influencia en el cónclave, por decirlo de algún modo. No solo por los electores, sino porque el modelo de iglesia que él impulsó es algo que debe continuar, ¿no? De apertura hacia el mundo, de diálogo, de mayor aceptación a todos. Creo que esas líneas se van a seguir buscando porque hay un gran consenso entre los fieles, no solo porque fueron elegidos por el Papa Francisco, como usted dijo, el 80% de los cardenales. Y en un mundo de caos hay quienes dicen, no, lo que se necesita es un papa más diplomático quizá. ¿Cuál es su percepción de lo que se requiere en este mundo tan caótico, con guerras, en donde el Papa Francisco abrió esa ventana para la mayor inclusividad, pero al mismo tiempo hay quienes lo han criticado porque han dicho que hizo demasiado? Evidentemente hay quienes dicen que no hizo suficiente. Mire, creo que la segunda característica es la que menciona, la relación con el mundo, particularmente con los estados. El Vaticano, la Iglesia, ha tenido siempre una prioridad respecto de la paz y los papas han ocupado un lugar importante. Francisco lo ha hecho muchas veces, la intervención, no solo las intervenciones orales, sino en poner gente de la diplomacia a trabajar, ¿no? A disposición de Ucrania, lo que ocurrió el Papa Francisco cuando fue el tema de Estados Unidos con Cuba, lo que ocurrió cuando fue con Juan Pablo II, es el tema entre Argentina y Chile. Digo que la diplomacia vaticana ha estado siempre al servicio de la paz, que es un valor mundial, y que creo que es una de las características que se buscan también en el futuro Papa. Como decíamos antes, la apertura, pero también esta relación con los estados, ¿no? El Papa ejerce en este caso un rol de líder, digamos, de líder mundial, y utiliza esa autoridad moral para el bien de los pueblos. Y eso los cardenales lo tienen muy presente. La representación por país, mire, ahí tenemos esta imagen
Qué imagen, por cierto, de la chimenea mientras estamos aguardando. Sí. Y aquí tienen ustedes, es un albatros, si no me equivoco, que está ahí esperando también, como el mundo entero, esa primera señal de lo que ocurrió en el primer día de esta votación. Adelante, le escucho. Digo que podemos pensar que es la paloma del Espíritu Santo que está ahí esperando. Exactamente, hermosa esta imagen y dentro de lo que le preguntaba, la representación por países, ¿qué países tienen una mayor representación hoy día dentro de esos 133 cardenales? Entendería yo que Italia es uno, Estados Unidos es otro, evidentemente hay representación de distintos continentes, hay también representación de Asia, de África, pero por países, ¿qué tan relevante es este detalle? Mire, yo creo que primero es importante porque es muy internacional, más que nunca, 70 países, intervienen un montón que no tenían nunca cardenal, de América Latina particularmente, Paraguay, Haití, Uruguay, que nunca lo habían tenido. Entonces creo que eso va a dar una impronta, digamos, de las iglesias de América Latina, ¿no? O como de las iglesias de Asia. No creo particularmente que la nacionalidad sea lo que más preocupe en este momento, sino las características. Van a influir en la votación porque ciertamente que los cardenales piensan también en las iglesias de las que provienen. Pero no creo que sea el factor fundamental hoy día decir, este no porque es de tal nacionalidad o porque proviene de otra nacionalidad. Creo que van a buscar las características más allá de la nacionalidad de la que provenga. Ahora, ¿va a influir? Sí, influye porque son muchos de muchas nacionalidades y eso creo yo que da una mirada mejor de lo que la Iglesia necesita, aunque hay mayoría de europeos, ¿no? Pero ninguna mayoría llega para elegir. Ese es un dato interesante. Claro, no, y más que hablar de los países es en relación también del tipo de deliberaciones que se pueden hacer, para decirlo rápido, hacerse los grupos que se pueden formar, ¿no? Por supuesto que una parte son las creencias, otra parte es el tipo de valores que quieren promover por prioridades los posibles candidatos y lo que quisiera la Iglesia Católica. Y estoy recordando y revisando lo que se dijo durante la homilía en la misa que se celebró más temprano por el propio cardenal Giovanni Re, cuando él dice la decisión es de máxima responsabilidad humana y eclesial y el momento caótico en el que se está dando esta decisión. ¿Qué de la homilía en ese momento le parece a usted destacable, importante para lo que se está decidiendo? Bueno, creo que haya utilizado la palabra caótico muestra para mí la complejidad, ¿no? La complejidad en la que se está viviendo. También dentro de la vida de la Iglesia, digo, la crisis de vocaciones en muchos lugares es un tema que preocupa mucho, ¿no? Y que al Papa Francisco también preocupó y creo que ningún Papa va a poder dejar de lado, como decíamos recién. Los jóvenes, por ejemplo, ocupan un lugar importante porque de allí salen las vocaciones. Una Europa que no tiene prácticamente vocaciones, un Asia que resurge en vocaciones, una América Latina que comienza a teclear en algunos países en vocaciones, ¿no? Entonces, ese yo creo que es uno de los temas fundamentales. Tal vez no podemos decir que este sea el aspecto más caótico, digo que es un aspecto preocupante, ¿no? Y también la relación de los países, ¿no? Digo, la guerra es una situación caótica en ese sentido, digo, todavía hay muchas fallas contra la dignidad humana, ¿no? En el mundo moderno. Por supuesto, estamos esperando en cualquier momento en esa bella imagen, en lo que creemos es un albatros que está ahí posado también en lo que es el techo de la Capilla Sixtina, en esta chimenea que ha sido instalada para darnos la señal en relación con esas votaciones cuando haya papa o de momento si no lo hay. Y recuerdo que es humo blanco, humo negro, es la primera votación, la del día de hoy, y en esa imagen majestuosa realmente con ese, yo creo que es un albatros, la verdad, no sé, ya me dirá usted. Estamos a la espera del resultado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que efectivamente?
Estamos, digamos que a las puertas ya de que se dé algún tipo de señal. Hábleme de los desafíos que usted ve con con el rebaño, los fieles, que usted vive en el día a día, que le comunican las familias sobre lo que quieren de su iglesia, lo que quieren de su pastor, lo que quieren de su líder espiritual, los católicos. Mire, yo creo que el primer desafío que tenemos es el de atraer a los fieles, ¿no? En muchos lugares tenemos que reconocer que los fieles se han alejado de la Iglesia Católica, entonces ese es un primer aspecto. El Papa Francisco hablaba de iglesia en salida y creo que ese es el desafío, ¿no? Creo que los clérigos estamos acostumbrados a que los fieles venían y no a salir a buscarlos, ¿no? Por eso lo que el Papa Francisco llamaba la periferia, la misión, creo que es el gran desafío de la Iglesia. Sí. Los fieles quieren cercanía, los fieles quieren que los pastores estén con ellos, quieren que les acompañen. Y creo que eso que puede parecer muy sencillo es un gran desafío porque creo que estábamos acostumbrados a cierta comodidad de estar en la iglesia confiados y esperando porque la gente siempre venía. Hoy en muchos lugares del mundo también comienza a ser así, en América Latina particularmente después de la pandemia, ¿no? Muchos se fueron y no regresaron, no tuvimos la capacidad, ¿no? Entonces creo que debemos plantearnos eso como un desafío y creo que la iglesia se lo plantea de ese modo, ¿no? Y el otro relacionado con este es la familia. Creo que nadie duda de que hay una crisis familiar, ¿no? Entonces la iglesia está para acompañar, la iglesia está para ayudar a la familia, ¿no? Y creo que eso no se puede hacer si no estamos cerca de los fieles. Daniel Molina, decano de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Argentina, no lo despido, voy a marcar una pausa rápido mientras aguardamos humo de esta chimenea allá en el Vaticano, la Capilla Sixtina. Regresamos. Seguimos a la espera de la primera fumarola, del primer humo que saldrá de esta chimenea arriba de la Capilla Sixtina, y mientras aguardamos en lo que fue el primer día de la votación, la primera que se conoce de sondeo en el cónclave, vamos a conversar y seguimos conversando con Daniel Medina, decano de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Argentina, en Roma, por supuesto, listísimo para lo que ocurra también mi compañero José Levi. Daniel Medina, ¿hay posibilidades de pensar en un papa de este continente? ¿Cuáles son, digamos, para usted los más probables y por qué? Sí, yo creo que posibilidades siempre hay, digamos, ¿no? Porque hay cardenales que están muy capacitados y muy conocedores de la realidad, ¿no? Es un poco complejo dar nombre, pero digo, se habló mucho, por ejemplo, del cardenal de Uruguay, otro argentino sería un poco más difícil, digamos, ¿no? Pero hay muchos cardenales, digo, incluso en Brasil, que realmente creo que tienen muchas cualidades, digamos, ¿no? Ya después qué es lo que ocurre es otro tema distinto, pero en cuanto a posibilidades, ciertamente que podría ser. País, como usted muy bien decía, no hay que mirar esto nada más por un asunto de país. De quienes usted ya conoce, ¿a quienes, digamos, admira, le resultan destacados y por qué? Bueno, yo creo, digo, que el secretario de Estado del que se habla realmente mucho es una persona destacada, digo, primero porque muy cercano con el Papa Francisco. Y segundo, creo que ha tenido un papel relevante en la política internacional, encomendada precisamente por el Papa Francisco, que además fue nuncio en América Latina, ¿no? Creo que él es una persona que tiene muchas cualidades y por eso es que muchos le miran realmente a él, digamos, como papable, como dicen, ¿no? El cardenal Tagle también de
Asia, creo que es una persona de un continente, ¿no? Un continente que ofrece mucha esperanza hoy a la iglesia, ¿no? Donde además hay un resurgir de vocaciones, que es muy conocedor de esas iglesias, ¿no? Entonces, estas dos figuras, por señalar algunas, porque realmente son 133 cardenales, creo que son realmente importantes y que podrían hacerlo bien. Vuelvo a repetir como muchos otros, pero creo que se centra mucho en ellos, por el cardenal Zuppi también, ¿no? Ya digo, es italiano, pero no creo que vaya a preponderar la nacionalidad, una persona cercana a Francisco. Yo creo que la cercanía con el papado anterior, no la imitación, porque no se puede pretender nunca la imitación, ni siquiera sería bueno, pero sí la cercanía, ¿no? La cercanía en la línea, digamos, espiritual, es un factor que va a ser preponderante, ¿no? Buscar un papa que sea cercano a lo que ha iniciado el Papa Francisco, que muchos califican de más abierto, si se quiere, algunos utilizan la palabra progresista, pero que yo creo que indiscutiblemente para elegir, ¿no? Y hablando de una, una muestra de 133 cardenales mucho más inclusiva, más internacional, mucho más diversa. ¿Qué pensar cuando consideramos posibles candidatos o papables desde Asia o de Asia, Filipinas, de África? Sí, yo creo, podría ser de cualquier lugar y si hay cardenales africanos también muy buenos que están en los nombres y Sí. creo que sería algo bueno para la iglesia, digamos, ¿no? Digo, no, durante mucho tiempo, 400 años seguidos fue italiano europeo. Yo creo que le hace bien también a la iglesia, ¿no? Que el Papa venga de otro continente, ¿no? Si es que el Espíritu Santo así lo quiere, a mí me parecería maravilloso, digamos, ¿no? Creo que la iglesia la definimos como católica y lo católico está precisamente en eso. Creo que no debemos temer a ninguna nacionalidad, por decirlo de alguna manera, y que parte de la riqueza de la iglesia es esta precisamente, ¿no? Hemos tenido un papa polaco, un papa alemán, después hemos tenido al papa Francisco, primer latinoamericano, primer argentino, primer jesuita. Digo, creo que ciertas barreras se rompieron en la iglesia, digamos, ¿no? Y eso anima a los cardenales y creo que por eso hace mucho más difícil poder predecir, porque diría que no hay reglas, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero no es el secretario de Estado, no suele salir. Bueno, no suele. Pío XII fue secretario de Estado. No, los jóvenes tienen menos posibilidades. Juan Pablo II tenía 58 años. Los latinoamericanos, bueno, Francisco fue el primero. Digo que toda regla ha tenido una excepción, lo cual abre el panorama a que hoy se animarían a votar a un africano, a un cardenal joven, o un asiático o a repetir un europeo. Creo que no, los cardenales hoy día, en mi parecer, no están condicionados por esas reglas. Qué importante hablar de estas, cómo se han roto esas reglas conforme han pasado los años y los criterios y las edades y las diferencias que hoy están puestas sobre la mesa. José Levi está con nosotros. Pepe, a ver, 8 de la noche, 17 minutos. Mucha gente debe estar interpretando quizá el tiempo que se ha tardado, esta ventana que se abrió para esperar señales en esa chimenea, una fumarola negra o blanca, mayormente negra era la expectativa, y que no haya ocurrido. La gente empieza a hacer interpretaciones, eso tiene que ver que no se han puesto de acuerdo, tiene que ver con que son 133, si este es el prólogo que representa para el resto de los días, si es que hoy vemos humo negro.
Sí, bueno, según mis experiencias en los dos cónclaves anteriores, esta misma primera votación terminó en una fumata negra que en un caso fue a las 8 menos 10 y en otro caso a las 8 y 5. Ahora estamos ya en las 8:18 y todavía sigue sin haber fumata. Entonces, efectivamente, se trata de un proceso en el cual, eso sí, este año participan un mayor número de cardenales, 133. Entonces, todo esto, desde luego, que puede llevar a que tarden unos minutos más los cardenales en llevar a cabo todo un proceso que es un proceso ya establecido de una manera muy precisa y lleva a que los tiempos no tengan que variar de manera muy significativa. Existe una posibilidad, que es bien poco probable, que está también contemplada en caso de que, por ejemplo, el número de papeletas que tienen en esta cinta roja, en este hilo rojo, con una aguja y que va tomando todas las papeletas y al final se forma una ristra con el total de votos, se cuentan cuántos votos hay y si no corresponde al número de cardenales que ha presentado su voto, entonces simplemente se vuelve a comenzar y entonces algo así puede llevar a que tengamos que esperar todavía 1 hora y media o un par de horas más. Pero digo de nuevo, algo así es altamente improbable, pero junto a esto, según la normativa, es algo que es teóricamente posible, que haya habido cualquier fallo, que por algún motivo hayan entrado dos papeletas en nombre de un mismo cardenal y entonces no corresponde el número de papeletas al número de cardenales presentes. Pero junto a esto yo pienso que ya en los próximos minutos va a haber la primera fumata que según parece va a ser negra y todo esto, eso sí, marcará el comienzo de un proceso que puede ser breve. Quizás mañana, quizás pasado mañana ya se llega a esos 2/3 necesarios para declarar la elección de un nuevo papa, pero quizás se puede prolongar más allá. O sea, está previsto, por ejemplo, que si después de las 13 primeras votaciones no se consigue esa mayoría de 2/3, o sea, hablamos de las votaciones de hoy y de los próximos 3 días, entonces el domingo sería un día de descanso, de reflexión, de conversaciones, eso sí, dentro del marco cerrado y de secreto del cónclave, pero habrían deliberaciones entre los propios cardenales electores y el voto se reanudaría el lunes, martes, serían 7 votaciones más. Posteriormente, caso de que todavía no se hubiese logrado, habría otro día de descanso, otras 7 votaciones más, otro día de descanso. Y después de los primeros 34 escrutinios para facilitar el proceso, caso de que hasta ese momento todavía no se hubiese llegado a los 2/3, algo clarísimamente improbable, pero entonces está ahora una salvedad que llevaría a que ya a partir del escrutinio número 35 solamente se votaría por los 2 candidatos principales con mayor número de votos en el escrutinio número 34 y entonces eso se haría de forma que se concentraran todos los votos en estos 2 candidatos y que la posibilidad entonces de llegar a esa mayoría de 2/3 pudiera ser mayor. Gabriela. Bueno, pues en la primera votación la expectativa es enorme, sobre todo porque dice José Levi, ya en estos minutos deberíamos estar recibiendo esa primera señal, no ha ocurrido todavía, seguimos a la espera, vamos a hacer una pausa entonces y regresamos. Pero pues crece la expectativa
en torno a la señal, a la fumata que debe salir de esta chimenea en la Capilla Sixtina, en la Capilla Sixtina, cuando ya son las 9 de la noche en Roma. Seguimos aquí transmitiendo de manera ininterrumpida a la espera del resultado de esta primera votación en el cónclave, 133 cardenales. Están ahí, los tienen ustedes. José Levi, en el otro extremo de su pantalla. Buenas noches, nos siguen acompañando Daniel Medina, decano de Derecho Canónico en la Universidad Católica de Argentina, y también está con nosotros el padre Roberto Cortés de la Parroquia San Marcos Evangelista desde Washington. Padre Roberto Cortés, máxima expectación en lo que ya José Levi nos decía, es el retraso de 1 hora, es el primer día, es la primera votación, pero así estamos todos, esperando. Sí, no, definitivamente yo pienso con el padre que a lo mejor el cardenal Raniero Cantalamessa tuvo una prédica muy larga. Es probable porque él es famoso por esas prédicas tan espirituales, tan bonitas a las que estamos acostumbrados. Hay que recordar que él fue el predicador de la Casa Pontificia durante el papado de Juan Pablo II, el de Benedicto y parte del de Francisco. Creo que hace 2-3 años lo reemplazaron con otro capuchino, ¿no? Según entiendo. Yo era fan, lo seguía a él y sé que él puede extenderse mucho en la prédica. A lo mejor ese es posible el atraso, no necesariamente los mecanismos de votación y que la gente no esté acostumbrada a estas cosas. Yo pienso que pudiera ser un poquito el retraso, una prédica un poco extensa del cardenal Cantalamessa. Estas son las imágenes en vivo y mientras confirmamos lo que nuestros ojos están viendo, vamos a pasar contigo, José Levi, 9 de la noche en Ciudad del Vaticano. Te escuchamos. Y a la espera, sin saber muy bien a qué atenernos, qué puede ser el motivo de todo este retraso. Efectivamente, el sermón, el discurso al principio puede haber sido especialmente largo, pero ya estamos hablando de un retraso de 1 hora y esto ya es especialmente significativo. O sea, también puede ser, como decíamos, que el proceso se está llevando de una manera un tanto lenta. Aparte de que el sermón puede haber sido más largo de lo normal, también que el proceso se esté llevando con una... sí, bueno, a ver, creo que... Pepe, los voy a interrumpir. Humo negro. Sí. Fumata negra, había que confirmarlo, por eso decía lo que ven nuestros ojos, pero había que confirmar. Adelante. Sí, bueno, efectivamente esto es señal de que, tal como habíamos dicho todo el tiempo, no se preveía que hubiera en esta primera votación ya una decisión conjunta de al menos 89 cardenales que vienen de 70 países distintos del mundo. El coincidir en un solo candidato ya en esta primera votación, cuando están participando en ella 133, o sea, esos 2/3, era altamente improbable. Y entonces, igual que ha ocurrido con tantísimos otros escrutinios efectuados en el último siglo, realmente conseguir que en la primera votación se llegue a ese consenso dentro de los cardenales presentes era ya altamente improbable, más aún cuando estamos hablando de cardenales que proceden de lugares muy distintos y distantes. Y entonces todo esto llevaba a una situación en la cual en la primera votación era muy poco probable se consiguiera algo así. Entonces ahora está por ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas votaciones. Mañana tenemos 2 votaciones por la mañana. Después de las 2 habrá de nuevo una fumata, quizás negra, poco probable, pero pudiera ser que ya sea después de la primera votación de la mañana
que entonces la fumata blanca sería antes de lo previsto o ya sea después de la segunda votación de la mañana haya una fumata o negra o blanca. También está la posibilidades más reales, que es que mañana por la tarde, la mañana en América, el mediodía, sea cuando estén las otras dos votaciones, o sea, la cuarta y la quinta en total, y después es que haya de nuevo una fumata o negra o blanca, y en los días sucesivos va a haber 4 votaciones por día, cuando hay que decir que si después de 13 escrutinios todavía no se consigue esa mayoría de 2/3, sería el domingo cuando habría una jornada de receso, un descanso para permitir recapacitar a los cardenales, y entonces el lunes el reanudar 4 votaciones, 3 el martes, si no se consiguiera todavía, otro día de receso, y de esta forma seguir hasta que se logre esa mayoría de 2/3. Gabriela. Pues solo vamos a recapitular con esta imagen en primer plano, si es que por favor, Andrés, puedes dejarla en primer plano cuando ya fueron más de las 9 de la noche. Para recapitular, simplemente le informamos. Esta columna de humo negro salió de la chimenea de la Capilla Sixtina. Significa que los cardenales, los 133 cardenales, no eligieron un nuevo papa en este primer día del cónclave. Un retraso de 1 hora en lo que era la ventana esperada. Poco más de las 9 de la noche, hora local, cuando ha salido esta fumata negra. Ahora los cardenales se aprestan a regresar a la residencia de Santa Marta, donde van a permanecer aislados hasta que comience, como ha dicho muy bien José Levi, mañana el segundo día de votaciones. Esta es la noticia ahora, humo negro en la chimenea del Vaticano. Nos acompaña Daniel Medina, decano de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Argentina. Un último comentario, le escucho. Bueno, creo que era lo esperado, ¿no? Digo, era difícil que se pusieran de acuerdo en una primera elección. Así que creo que animarnos a continuar siguiendo este cónclave, y seguramente los fieles también acompañando con su oración. Y también el padre Roberto Cortés, de la parroquia San Marcos Evangelista desde Washington. Un comentario, padre. Bueno, en el siglo pasado, en 1939, el Papa Pío XII fue electo en la tercera votación. El Papa Juan Pablo I fue electo en la cuarta votación. En este siglo, pues, Benedicto y el Papa Francisco creo que tienen 4 votaciones el Papa Benedicto y 5 votaciones el Papa Francisco. Así que no es de extrañarse que la primera votación sea humo negro. No, ha sido consistente desde 1846, creo, esa realidad, ¿no? Entonces no es nada novedoso. Yo creo que es lo que todos esperábamos, humo negro en la primera votación. La plaza de San Pedro, debo decir, repleta. Les hemos transmitido y compartido algunas de las imágenes. La gente esperando también la señal, y ya la tuvieron. Esta fumata negra es la señal para todos. Y con esas imágenes nos vamos a despedir de esta transmisión, agradeciendo siempre. Fuerte abrazo y gracias por todo tu trabajo a mi compañero José Levi y a nuestros invitados, Daniel Medina, decano de Derecho Canónico de la UCA, y por supuesto el padre Roberto Cortés. Gracias también por su tiempo, por su perspectiva. Pepe Levi, gracias. Seguimos aquí en unas horas. Gracias, Pepe, y gracias a ustedes por acompañarnos.